Psiquis en busca del amor perdido. Eros regresó junto a su madre y le pidió que le curase la herida del hombro. Pero cuando le contó lo sucedido, Afrodita se enfureció, comprendiendo que había sido engañada por su propio hijo, y todo por aquella simple mortal causa de sus celos. Alimentó desde entonces un solo pensamiento: encontrar a la muchacha, la que consideraba su rival, y castigarla. La infeliz princesa vagó de templo en templo pidiendo el auxilio de todos los dioses, rogándoles que la ayudaran a recuperar su amor perdido. Pero todos, temiendo la furia de Afrodita, se negaron a ayudarla. Como último recurso, Psiquis decidió tomar una valiente decisión: acudir ante la presencia de la mismísima Afrodita, con la esperanza de que Eros se encontrara en su compañía. Pero junto a la diosa no encontró sino burlas y la imposición de una serie de pruebas humillantes. La primera prueba o la primera tarea que le ordenó Afrodita consistía en separar antes de la noche una cantidad inmensa de granos pequeños de diversa especie. Parecía imposible cumplir aquella tarea en el plazo establecido, pero tan grande era el sufrimiento de Psiquis y tan angustiado su llanto que despertó la compasión de las hormigas del lugar, las que en muchedumbre sucesiva cargaron todos los granos y, separándolos por especies, los juntaron en varios montículos. Llegada la noche, Afrodita se encontró con el trabajo terminado y se irritó todavía más. Ordenó entonces una segunda tarea. Ordenó a Psiquis que se acostara a dormir en el suelo y por alimento solo le dio un mendrugo seco. Esperaba destruir así la belleza de la mortal que le había alejado el culto y la admiración de los hombres. Por otra parte, la diosa cuidó de que Eros permaneciese encerrado en su aposento, donde convalecía de su quemadura. Temía que, volviendo a ver a la amada, él se dejara seducir nuevamente por sus encantos. A la mañana siguiente, una nueva y peligrosa tarea aguardaba a Psiquis. Debía ir a un valle dividido por un arroyo y allí esquilar los carneros que pastaban en el lugar. La lana de esos carneros era de oro y la caprichosa Afrodita quería para sí un poco de ella. Tras mucho caminar, la joven llegó al lugar indicado por la diosa. Por el cansancio y la desesperación, hasta pensó en ahogarse en el mismo arroyo y terminar así de una vez con sus sufrimientos. En ese instante de vacilaciones estaba, entre su intención y la misma impulso suicida, que de pronto se dejó oír una voz proveniente de los juncos de la ribera del arroyo. La voz le traía consuelo y orientación. No era necesario enfrentarse con los carneros para tratar de esquilarlos. Bastaba simplemente esperar a que estos saliesen del bosquecillo para ir a tomar agua, y en las espinas quedarían presas hebras de lana que sería fácil recoger. Psiquis siguió el consejo de la voz y así lo hizo. Al recibir la lana dorada, Afrodita no se dio por satisfecha. Alegando que seguramente la princesa había sido ayudada en la ejecución de su tarea, le encargó un nuevo trabajo. Tenía que subir a la cascada que provenía del nacimiento del río Estigia
y traerle un frasco de aquella agua oscura. Las piedras cercanas a la cascada eran escarpadas y sumamente resbaladizas, y la caída del agua extremadamente violenta. Imposible satisfacer la exigencia de Afrodita. Solo pudiendo volar realizaría semejante trabajo. Estaba ya dispuesta a desistir cuando de las alturas descendió un águila que le tomó de entre las manos el frasco. Voló hasta la fuente y recogió en el frasco una cantidad suficiente del líquido negro. Pero el agua del Estigia tampoco sació la sed de venganza de Afrodita, y así ordenó a Psiquis que ejecutara otra difícil tarea: ir al Hades, al infierno, a persuadir a Perséfone, o Proserpina, de que pusiera en una caja mágicamente un poco de su belleza. Como pretexto, diría a la reina de los infiernos que Afrodita necesitaba de esa belleza para recuperarse de las largas vigilias que había pasado a la cabecera del hijo enfermo. Psiquis partió buscando el camino de los infiernos. Ya había caminado mucho y se encontraba perdida cuando una torre, apiadada de su aflicción, se ofreció a ayudarla. Minuciosamente le describió todo el itinerario que llevaba al reino de Perséfone, donde vagaban las sombras de los muertos en fúnebre cortejo. Psiquis debía recorrer un largo túnel a cuyo término encontraría el río de la muerte, el río Aqueronte. Para atravesarlo tendría que pagar un óbolo al barquero Caronte, que la conduciría hacia la otra orilla. Entonces seguiría el camino que llevaba directamente al palacio de Perséfone, pero ante el portón del oscuro edificio encontraría al Cancerbero, vigilante perro de múltiples cabezas, cuya ferocidad debía ablandar ofreciéndole un bollo. Psiquis hizo lo que la torre le indicó, y así consiguió llegar ante la presencia de Perséfone. De buen grado la reina de los muertos atendió el pedido de la joven, a la que le entregó la caja solicitada por Afrodita. El regreso le resultó a Psiquis más fácil. En sus manos transportaba el fruto de la misión cumplida, pero todavía estaba lejos la hora en que recuperaría el amor. La próxima prueba por la que habría de pasar Psiquis no le fue impuesta por los celos de Afrodita, sino por su propia vanidad. Temiendo que los sufrimientos y tribulaciones la hubieran afeado, creyó no parecer atrayente a los ojos de Eros el día que tuviese la oportunidad de encontrarlo. Quizás en la caja de Perséfone estuviera la belleza perdida. La tentación era grande y Psiquis no resistió en mitad del camino y abrió la caja. Para su sorpresa, no encontró nada, pero le acometió un sueño tan grande que cayó dormida allí mismo, como si estuviera bañada por la belleza de la muerte. Mientras dormía, inerte en medio del campo, Eros, ya curado de la herida, abandonaba la mansión de su madre, burlando la estrecha vigilancia de Afrodita, y salía por el mundo en busca de su amada. Vagó por todas partes, hasta que finalmente la halla acostada a la intemperie. Aprisionó al sueño que pesadamente le cerraba los ojos y lo volvió a poner en la caja. Con gran suavidad la amonestó por la curiosidad que le hiciera destapar aquella caja, y después la mandó que la entregara a Afrodita como si nada hubiese ocurrido. Las pruebas de Psiquis habían llegado a su fin.
Para tener la certeza de que nada más le aconteciera a la amada, Eros se dirigió al Olimpo y pidió a Zeus, Júpiter, que lo uniese en matrimonio con la bella joven. El soberano de los dioses recordó que en esa ocasión cuántos momentos desagradables había vivido por causa de Eros, pero a pesar de ello resolvió complacerlo. Reunió a los dioses en asamblea y declaró que Eros y Psiquis deseaban casarse, para lo cual, sin embargo, era necesario que la princesa recibiese el privilegio de la inmortalidad. Hermes, Mercurio, el mensajero del Olimpo, fue a buscar a Psiquis y la presentó a los dioses. El mismo Zeus le dio a comer la ambrosía que le confirió la inmortalidad. Luego la declaró oficialmente esposa de Eros. Los celos de Afrodita se volvieron impotentes y Psiquis ahora era inmortal y estaba unida a Eros para siempre. Nada podía separarlos y de esa unión nació Volupia. Amigos, hasta aquí esta nueva entrega sobre la mitología griega. Muchas gracias por la atención dispensada y será hasta la próxima oportunidad a cuenta de mayor cantidad.